Dicen que las pirámides eran tumbas, pero lo que no te dicen es que podrían haber sido plantas de energía. Y lo más escalofriante, Nikola Tesla lo descubrió y lo demostraba con una torre que podía cambiar el mundo. ¿Por qué nunca lo viste en los libros de historia? Porque lo ocultaron. A propósito, lo enterraron con contratos, bancos y mentiras oficiales. Esta es la historia oculta que no quieren que sepas y que hoy, por fin, vas a entender. Imagina poder alimentar una ciudad entera sin cables, sin petróleo, sin pagar facturas. Tesla lo sabía, y los constructores de la Gran Pirámide, miles de años antes, también. La conexión entre ambos no es una coincidencia. Es parte de una conspiración real que atraviesa civilizaciones, gobiernos y siglos. Hoy, vamos a desenterrar datos curiosos del pasado, descubrimientos científicos encubiertos que revelan una verdad incómoda, pero liberadora. Prepárate, porque una vez que veas esto, no vas a poder mirar las pirámides con los mismos ojos. Este no es un video más, es una revelación, una llave que abre puertas a una verdad más profunda. Si alguna vez sentiste que te ocultaban algo, tenías razón, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia y el mundo. Hay ideas que nacen demasiado temprano para el mundo, y Nikola Tesla fue prueba viviente de eso. Este genio incomprendido creía, con una convicción casi profética, que la Tierra misma podía alimentar al planeta entero con energía inalámbrica. Construyó la famosa Torre Wardenclyffe con ese propósito, queriendo enviar electricidad a través del aire como quien envía una carta. ¿Lo loco? Iba a ser gratis para todos. Pero claro, cuando algo amenaza el bolsillo de los poderosos, los documentos clasificados no tardan en aparecer. Su visión no era solo técnica, era casi espiritual. Tesla decía que la Tierra vibraba, que era un enorme generador natural, y que podíamos sintonizarnos con esa vibración para extraer energía limpia e infinita. Es como si hubiera descubierto uno de esos secretos del pasado que la historia prefirió enterrar. Cuando JP Morgan le quitó el financiamiento, no fue porque el proyecto fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Y aquí es donde se abren los misterios de la historia y las verdaderas conspiraciones reales. Lo más inquietante es que esta teoría no está tan lejos de otra historia que no conocías: la conexión entre Tesla y la Gran Pirámide de Giza. ¿Parece una locura? Espera, hay datos curiosos del pasado, eventos históricos desconocidos y archivos secretos históricos que nos llevan a pensar que quizás, solo quizás, la pirámide no era una tumba, sino una planta energética muy similar a la que Tesla intentó construir. Durante años nos dijeron que la Gran Pirámide era una tumba. Pero, ¿dónde están las momias? ¿Dónde están los jeroglíficos funerarios? Nada. Silencio. Y en ese silencio resuena una sospecha. Lo que nos contaron puede no ser toda la verdad. Algunos investigadores han descubierto hechos históricos olvidados que apuntan a algo mucho más poderoso. ¿Y si la pirámide no era una tumba, sino una máquina? Una estructura diseñada para concentrar y emitir energía, tal como Tesla lo soñaba. Otra historia oculta que por alguna razón fue enterrada en los libros de texto. La precisión de su construcción es simplemente alucinante. Está alineada con el norte verdadero, su base es casi perfectamente nivelada y sus proporciones parecen reflejar la forma misma de la Tierra. Todo esto nos lleva a pensar que no fue hecha al azar, ni por simples herramientas primitivas. Estamos hablando de una tecnología ancestral, posiblemente proveniente de una civilización desaparecida que entendía la energía de un modo que hoy apenas podemos imaginar. ¿No te parece demasiado preciso para ser solo una coincidencia? Es en este punto donde empezamos a ver un patrón, una posible conexión entre los diseños de Tesla y la estructura de la pirámide. Ambos apuntan al mismo propósito: aprovechar la energía natural del planeta y distribuirla de manera eficiente. Quizás por eso tantos secretos de la historia han sido silenciados. Y lo más curioso es que cuanto más profundizamos, más curiosidades históricas y enigmas sin resolver emergen desde las piedras mismas del desierto.
Imagina construir algo que miles de años después aún deja a los ingenieros modernos con la boca abierta. Eso es exactamente lo que pasa con la Gran Pirámide. Su alineación es tan precisa, a solo un quinceavo del norte verdadero, que ni con láser sería fácil replicarlo hoy. ¿Cómo lo lograron? Aquí es donde entran los secretos del pasado y los eventos que cambiaron la humanidad. No estamos hablando de esclavos con cuerdas, sino de conocimientos que podrían haber venido de una fuente más avanzada, o más antigua de lo que creemos. Y si eso te parece impresionante, espera. Su base está nivelada con una precisión milimétrica. Además, tiene 8 lados, no 4, algo que solo se nota en los equinoccios. ¿Quién construye una pirámide así por estética? ¿La matemática sagrada se esconde en cada medida? Y su relación con el número 43.200 no es casualidad. Esa cifra conecta sus proporciones con el tamaño de la Tierra. Eso no es decoración funeraria. Es un diseño funcional, lleno de curiosidades históricas y datos curiosos del pasado que hoy empezamos apenas a decodificar. ¿Y si esta construcción no solo imitaba la Tierra, sino que interactuaba con ella? Hay quienes creen que era una especie de antena masiva, diseñada para canalizar energía desde el planeta hacia la atmósfera. Un concepto que se parece demasiado a lo que Tesla defendía. Una historia real impactante, también escondida, que solo aparece si uno se atreve a hacer las preguntas correctas. Y al hacerlo, nos acercamos a descubrir por qué se eligieron ciertos materiales con propiedades eléctricas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente electrizantes. Literalmente. La pirámide no se construyó con cualquier piedra que hubiera a mano. Usaron caliza de Tura, un material con propiedades aislantes, y en su interior, granito rosa rico en cuarzo, traído desde cientos de kilómetros. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque el cuarzo, al ser comprimido, genera electricidad. Lo que parece solo una piedra bonita, en realidad podría haber sido parte de una red energética monumental, digna de los más increíbles secretos de la historia. Este diseño no es casualidad. El cuarzo se comporta como una batería viva. Lo comprimes y ¡bam!, libera energía. Si ya jugaste con encendedores piezoeléctricos, viste esto en acción. Pero aquí estamos hablando de toneladas de granito vibrando dentro de una estructura perfectamente alineada. Eso no es casualidad, eso es ingeniería. Una arqueología prohibida que muchos prefieren ignorar. Y lo curioso es que los mismos principios aparecen en las tecnologías modernas, como relojes o sondas espaciales. ¿Y si te dijera que este conocimiento ya existía miles de años atrás y fue deliberadamente ocultado? Cada vez que una civilización encuentra una forma de generar energía libre, aparece una fuerza que la silencia. Eso pasó con Tesla, y parece haber pasado con los constructores de la pirámide. Es como si ciertos documentos clasificados jamás debieran ver la luz del sol. Pero la ciencia sigue avanzando, y nuevos hallazgos nos están llevando directo a una historia que cambió el mundo. Y la siguiente pista se esconde justo donde menos imaginamos, en la química y la acústica de sus cámaras internas. Cuando los arqueólogos encontraron residuos de zinc y ácido clorhídrico en la cámara de la reina, no sabían qué pensar. Pero algunos investigadores, conectando piezas como si fuera un rompecabezas gigante, vieron más allá. Una posible reacción química destinada a generar hidrógeno. ¿Qué hace el hidrógeno? Energía pura y poderosa. Una pista entre tantos enigmas sin resolver. Este hallazgo podría explicar por qué esa cámara fue diseñada de forma tan específica, con canales que parecen más propios de un laboratorio que de un mausoleo. Y ahí no termina. La gran galería, ese pasillo inmenso que parece una garganta de piedra, tiene propiedades acústicas únicas. Vibra exactamente a 440 Hz, la misma frecuencia que se usa para afinar instrumentos musicales. Algunos creen que servía para amplificar la energía generada, como un gigantesco resonador que canalizaba las vibraciones hacia la cima de la pirámide. ¿Coincidencia? En una estructura repleta de curiosidades históricas, la acústica también juega un papel crucial. Es como si todo estuviera diseñado para resonar con el planeta,
Una buena forma de visualizar esto es imaginar cómo funciona una guitarra. Las cuerdas vibran, pero la caja amplifica el sonido. Pues bien, la pirámide podría haber sido una gigantesca caja de resonancia para la Tierra misma. Una historia que no conocías, tan fascinante como desconcertante. Y lo más impresionante es que hoy la ciencia empieza a confirmar lo que antes era solo una hipótesis. Así que, no te sorprendas si en el próximo laboratorio descubres que algo tan antiguo tiene más ciencia de lo que aparece en los libros. Y hablando de ciencia moderna, ¿sabías que ya se ha comprobado que la pirámide concentra energía electromagnética? En 2018, un grupo de científicos rusos y alemanes hizo algo que ningún faraón esperaba. Estudiaron la Gran Pirámide con simulaciones electromagnéticas. ¿El resultado? La estructura concentra energía en su interior. No es una metáfora, es ciencia. Las ondas de radio entre 200 y 600 metros, las mismas que viajan largas distancias, resonaban dentro de la pirámide como si ésta hubiera sido diseñada con precisión para ese fin. ¿Todavía crees que solo servía para enterrar momias? Esta es una de esas conspiraciones reales que se desmoronan con un poco de física. Esta validación cambia por completo lo que sabíamos. Lo que antes era una teoría arriesgada, ahora tiene respaldo académico. Y no es que estos científicos sean fanáticos de lo oculto, son físicos trabajando con cálculos y frecuencias, demostrando que ciertos secretos del pasado ya no pueden ser ignorados. La forma de la pirámide, su orientación, su tamaño, todo actúa como un catalizador energético. Algo que recuerda sospechosamente a los experimentos de Tesla con sus torres resonantes. La historia no se repite, se conecta. Muchos aún piensan que esto suena demasiado a ciencia ficción. Pero si miras a tu alrededor, verás que vivimos rodeados de tecnologías basadas en resonancia. Microondas, antenas, smartphones. ¿Por qué no podría haber existido una versión ancestral de esta tecnología? Una historia del mundo olvidada, llena de hechos históricos olvidados y descubrimientos científicos encubiertos. ¿Quién sabe qué más pueden revelar esas piedras antiguas si dejamos de mirarlas como ruinas y empezamos a verlas como diseños funcionales? Y si esto te pareció sorprendente, espera hasta ver cómo la mecánica de la pirámide se parece demasiado al diseño original de la torre de Tesla. Aquí es donde las coincidencias se vuelven demasiado específicas como para ignorarlas. Tanto la torre Wardenclyffe de Tesla como la Gran Pirámide usaban acuíferos subterráneos. ¿Sabías que el movimiento del agua genera ondas electromagnéticas naturales? Tesla lo sabía. Y los egipcios, o quien quiera que construyera la pirámide, parecían saberlo también. La pirámide se construyó justo sobre un sistema de agua subterráneo. Esto no es una coincidencia, es un patrón de historia oculta que clama por ser revelado. Tesla también usó varillas de metal enchufadas al suelo y una cúpula que se suponía estaba hecha de oro, un excelente conductor eléctrico. ¿Y qué había en la cima original de la pirámide? Exactamente, un capitel de oro que desapareció misteriosamente. El oro, como sabemos, no solo se usa para joyería, también se usa para transmitir energía con gran eficiencia. La combinación de agua, minerales conductores y resonancia acústica no solo es ingeniosa, es prácticamente la receta para una planta de energía inalámbrica. Una impactante historia real que tal vez nunca se haya contado en la escuela. Y aquí viene lo más inquietante. Si la pirámide funcionaba como una torre de transmisión, igual que la de Tesla, ¿por qué este conocimiento desapareció? ¿Quién se beneficia de que estos secretos de la historia sigan ocultos? Puede que la respuesta esté en los intereses corporativos, los documentos clasificados, o tal vez en algo aún más grande. Y justo cuando todo parece encajar, descubrimos señales de que esa energía pudo haberse descontrolado. Algo explotó dentro de la pirámide, dejando marcas que aún hoy son visibles. Dentro de la pirámide hay algo que no cuadra con la narrativa oficial. Marcas de quemaduras, grietas en las paredes y una misteriosa acumulación de sal en zonas donde no debería haber humedad. ¿Qué pasó ahí dentro? Algunos creen que hubo una explosión catastrófica,
quizá por una reacción química fuera de control. Si estaban generando hidrógeno, como vimos antes, y algo salió mal, eso podría explicar todo. Una historia que no conocías, oculta entre piedras agrietadas y documentos clasificados que nadie quiere abrir. Las cámaras interiores muestran daños estructurales que parecen haber sido causados por un evento repentino. Nada de deterioro lento por el tiempo. Hablamos de grietas violentas, como si una gran presión se hubiera liberado de golpe. Incluso hay teorías que conectan este suceso con cambios globales en el clima, como si una cadena de eventos históricos desconocidos se hubiera activado desde este punto. Los rastros están ahí, visibles para quien quiera mirar más allá de la historia oficial. Y esa sal podría ser la huella de una antigua reacción explosiva. Es como si la pirámide hubiera sido sobrecargada, una tecnología perdida, desatada sin control, que terminó dañando la propia estructura. ¿Fue un accidente? ¿Un sabotaje? ¿O simplemente un conocimiento mal comprendido que se volvió contra sus propios creadores? No lo sabemos. Pero los hechos históricos olvidados no desaparecen, solo esperan ser redescubiertos. Y cuando seguimos este hilo, llegamos a una posibilidad que cambia todo. ¿Y si ni siquiera fueron los egipcios quienes la construyeron? ¿Y si pertenece a una civilización aún más antigua, que ya no está entre nosotros? Cuando miras la esfinge con ojos críticos, algo salta a ver a la vista. Los signos de erosión no son producto del viento, sino del agua. Pero ¿cuándo llovió tanto en el desierto egipcio como para causar ese tipo de daño? Hace más de 10.000 años. Mucho antes de la civilización egipcia tal como la conocemos. Esto ha llevado a muchos investigadores a creer que estas estructuras fueron heredadas, no construidas por los faraones. Una civilización desaparecida, poseedora de conocimientos avanzados, podría estar detrás de esta historia oculta que cambia por completo nuestra línea temporal. Piénsalo por un momento. ¿Cómo una sociedad de hace más de 12.000 años pudo haber tenido acceso a tecnologías que recién ahora estamos empezando a comprender? Tal vez sabían cómo manipular la energía terrestre, cómo usar resonancia, cómo trabajar con minerales y ondas electromagnéticas. Y tal vez todo eso se perdió tras una gran catástrofe, como una tormenta solar masiva en el 9700 a.C., que pudo haber arrasado con su mundo. No sería la primera vez que un evento así reinicia la historia, dejando apenas ruinas, artefactos prohibidos y misterios de la historia. Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si esta civilización dejó pistas que aún hoy ignoramos? Tal vez su mensaje sigue ahí, enterrado bajo capas de arena y burocracia arqueológica. Tal vez querían advertirnos o inspirarnos. Lo cierto es que cuando miramos hacia atrás, no encontramos una línea recta de evolución, sino saltos, retrocesos y vacíos imposibles de explicar. ¿Quiénes eran esos personajes históricos olvidados? ¿Cómo lograron construir algo que ni siquiera hoy podríamos replicar con exactitud? Y lo más importante, ¿por qué sus descubrimientos siguen siendo suprimidos? Cada vez que alguien se acerca a descubrir una fuente de energía libre, limpia y accesible, ocurre algo extraño. Con Nikola Tesla, la historia fue clara. J.P. Morgan le cerró las puertas cuando entendió que no podía ponerle un medidor a la energía del aire. ¿Te imaginas eso? Energía gratis, para todos. Pero claro, eso no encaja en un mundo gobernado por intereses económicos. Muchas teorías conspirativas históricas parten de esta misma raíz. El conocimiento reprimido por quienes no quieren perder el control. Y lo inquietante es que algo muy similar parece haber pasado con la Gran Pirámide. Si de verdad fue una planta energética antigua, ¿por qué nunca se investigó en serio? Tal vez porque cambiaría por completo nuestra visión del pasado. ¿Y del presente? La posibilidad de una historia del mundo basada en secretos del pasado y descubrimientos científicos encubiertos es demasiado incómoda para los guardianes del sistema. La energía inalámbrica gratuita representa libertad. Y eso es peligroso para quienes lucran con la dependencia. Imagina un mundo donde no necesitas pagar por luz.
donde escuelas rurales y hospitales remotos funcionan gracias a la energía de la Tierra. No es ciencia ficción. Tesla lo intentó, y quizás otros lo lograron antes. Pero sus logros terminaron enterrados, junto con sus nombres, en los archivos secretos históricos. Esta es una historia real impactante, una más entre muchas conspiraciones reales que nos recuerdan que el conocimiento no siempre se pierde. A veces simplemente se oculta. Y cuando empiezas a atar los cabos, todo conduce a una pregunta mayor. ¿Qué más nos han ocultado? Ahora que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir creyendo la versión oficial de la historia? ¿O te animarás a cuestionarla, a investigar, a abrir los ojos ante lo que siempre estuvo frente a ti, pero nadie quiso explicarte? Porque si las pirámides eran generadores, ¿qué más podrían estar ocultando en nombre de la historia? Y si Tesla tenía razón, si de verdad podemos vivir en un mundo libre de cables, de petróleo, de control, ¿por qué no hablamos más de eso? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? ¿Qué otros secretos del pasado están esperando a ser descubiertos por alguien como tú? Si esto te hizo pensar diferente, si te tocó, te impactó o te dejó con la boca abierta, suscríbete ahora mismo al canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos que siguen revelando los misterios de la historia, las conspiraciones reales y los hechos históricos olvidados que te muestran una historia del mundo como nunca te la contaron. Este es solo el comienzo.